Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos nueva cajita con nuevo diseño de los Player of the Week. Y estos son del Mundial de Clubes que se está jugando actualmente. Y los jugadores que fueron considerados son del fin de semana hasta el día lunes. Es por eso que los equipos que jugaron el martes, pues algunos no salieron y faltaron algunos jugadores que la verdad es que lo hicieron bien. Ya veremos la próxima semana cómo los considera Konami y cuáles son los que vayan a traer, ¿ok? De entrada vamos a revisar esto, vamos a hacer el análisis, vamos a hacer nuestra tier list por supuesto y mi apertura en mi cuenta principal y también en la cuenta principal de consola en Xbox. Va, tenemos a Musiala con tiro a larga distancia, Pedro Neto potenciado con doble toque y Paula con cabeceador. Dentro recuerda que a partir de esta semana van a venir 5 jugadores con potenciador, antes eran 3. No sé si solamente sea durante el mundialito de clubes, del mundial de clubes, o así se va a mantener hasta de aquí en adelante, ¿va? Y también vamos a ver si es que le afecta o no le afecta el potenciador, porque hay mucha gente que no le gustan los jugadores con potenciadores. A ver, el potenciador se activa siempre y cuando el jugador venga en letra A o en letra B. Si viene en C, D, etcétera, etcétera, se les activa y bajan sus estadísticas, ¿va? Bueno, estos son los jugadores, así que los vamos a analizar. Anda por ahí Merentiel de Boca Junior, me salió en mi cuenta japonesa. Esperemos tener suerte aquí también. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, chicos, sin orden de importancia. Y ojo, antes de analizarlo te quiero avisar que el fin de semana se vienen los pots de la Liga Española, donde hay unos 5 jugadores que tal vez sean mejores que estos Player of the Week. Solamente te dejo ese dato por si quieres guardar tus moneditas y tal vez esperarte al domingo para ver qué tal y ya decides si lanzas aquí o no, ¿ok? Recuerda, el tiro gratis lo juegas contra la com y lo ganas. Listo. Vamos a empezar de abajo. Tenemos a Mayulu, jugador bastante jovencito, 18 años, 1.83. Ambidiestro, regularidad normal, puede jugar de media punta, ahí se le va a desactivar el estilo, viene como enganche, de segundo delantero y delantero centro se le mantiene el estilo activado, y yo creo que de media punta iría bien, de segundo delantero y delantero centro creo que tiene muy poquita finalización. Es revulsivo porque entró en el segundo tiempo en el partido y metió golecito. Tiene habilidades de regate, de finalización y de pase. Por ese lado, bien. Para tu full PSG, tal vez lo podrías considerar. Por ejemplo, a mí me sirve, ¿no? Para ir armando mi full PSG, que hay unos jugadores que me faltan. Tenemos a Paula sin potenciador, media 95. No hay mucho que destacar. Tal vez para tu full temática liga brasileña o una cosa así. O a lo mejor eres del Botafogo, pues para tu full Botafogo. Tiene poquitas habilidades, buenas, pero poquitas, ¿va? Nada que sobresalir. Si te salió y hermano no te sirve, pues elimínalo. Ahorita hacemos la tier list. Tenemos a Joaquín Piqueres o el Pericles, uruguayo, para tu selección full Uruguay, por ejemplo, para tu full liga brasileña, regularidad firme, 1.85, media 96, omnipresente. Si lo pones de interior mantiene el estilo, si lo pones de lateral se les activa el estilo. Yo lo veo en cualquiera de las dos posiciones, tiene buen pase, ¿por qué no? Un efecto que le hubiera puesto en 80 se ve un poco mejor, bastante rapidito, con contacto físico. En habilidades, mira, trae habilidades de pase y de defensa. O sea que si tú lo quieres para eso, te digo, la temática, selección uruguaya o el brasileirao, te viene bien. Si no, nada, hermano, no hay mucho que ver. Musiala, ya hay un montón de jugadores de Musiala, pero si tú no tienes ninguno, creo que es una buena carta. 101 de media, regularidad normal, puede jugar de interior a extremo, media punta, medio centro. Yo lo veo para interior, para extremo o para media punta. Buena finalización, buen pase, buen efecto, por tirar algunos centritos, rápido, resistencia 85 justa, un poquito de defensa, ¿por qué no? Mira, es revulsivo, no me acordaba, esta versión ya es hace la manga, por lo tanto, para el segundo tiempo, tiene interceptador, ojo, 2 toques, de finalización, pase cruzado, creo que esas son las que le faltarían en el caso de que lo vas a usar en la banda y tirar el centrito. Creo que es una buena carta, de momento la mejor que hemos visto hasta ahorita. Un compañero, Sasha Boy, 99 de media, inconsistente, un lateral ofensivo que pues sí, es un lateral ofensivo, hermano. No tiene tanta defensa, la actitud muy baja, buen pase. Si le hubieran activado la posición de interior, ahí se podría aprovechar. De la otra forma, solamente tiene velocidad, buenas habilidades, mira. Incluso tiene hasta tiro a larga distancia. Esta sí tiene habilidades de pase, marcaje interceptado. Le faltaría bloqueador, pero creo que está bien. Ahora, este sí viene potenciado. Cuando no venga en buena letra, porque es inconsistente el manquito, baja un puntito y no le afecta, o sea, velocidad,
aceleración, contacto físico, resistencia, un poquito la agresividad, aunque la defensa ya es malita. O sea, digamos que en esta versión no le afecta, pero tampoco es tan bueno este jugador, ¿va? Merentiel, aquí yo sí lo quisiera. Regularidad firme, cazagoles, 1.75. La finalización muy justa, me hubiera gustado 90, pero bueno, no se le puede hacer nada. También, hermano, ¿qué te costaba? Actitud ofensiva, regate 90. ¿Qué más quieres, Konami? ¿Por qué no lo pones? A ver, si metemos con Inzaghi, no. Con Mikel Arteta tampoco, no, pues no. De seguro algún director técnico por ahí sí le puede llegar a 90 alguno de esos puntos que te mencioné. Pero no está mal. Ojo, y esas en la manga es revulsivo, ¿eh? De regate no trae, no le veo nada de regate. De finalización sí, le faltaría tiro de larga distancia, pero bueno, no se puede pedir mucho. De pase no tiene pase en profundidad. Ah, no, sí tiene pase en profundidad. Pues más o menos, sí. Para un revulsivo, para tu full temática, no sé, Boca Junior, a mí me sirve. Pero neto que se trae doble toque, 101 de media, jugador de huecos, regularidad normal. Si lo pones de extremo y de delantero centro se les activa el estilo. No lo pondría yo ahí de delantero centro, la verdad. Yo lo veo más como un extremo o un interior. Nada más. Trae potenciador. Si le quitamos el potenciador, pues sí le afecta un poquito. Sobre todo en la actitud ofensiva. Pero como lo vamos a utilizar, por ejemplo, de extremo interior, no creo que le afecte tanto, ¿eh? Sí le baja la velocidad, la resistencia, pero aún así siguen siendo buenos números. Por lo tanto, en este caso, el potenciador no creo que haya tanto efecto en él. ¿Tiene habilidades de regate? Sí. ¿Tiene cañonero para finalizar? No tiene remate primer toque, por ejemplo. Por eso te digo, para delantero centro, segundo delantero no lo veo. Doble toque, que es la nueva habilidad. Trae control con la suela y la elástica, o sea, tiene la croqueta especial. De pase, tiene cruzado y en profundidad. Bien. No tiene remate el primer toque que te mencionaba, nada más es un único defecto que le veo y tal vez el pase el primer toque. Fuera de ello, creo que es una buena carta, pero sin sobresalir tanto, ¿va? Hasta ahorita lo que hemos visto, pues sí está un poquito lamentable. Y ojo a Fabiancito Ruiz. Omnipresente, regularidad normal, 100 de media, sin potenciador le baja 99. El potenciador le afecta sí y no. ¿Por qué? Porque ese es un jugador que vas a utilizar tal vez de media punta. De medio centro no lo veo, es lentito. ¿Le va a afectar en la finalización? Sí, pero le ayuda mucho tener un buen pase, hermano. La potencia, pues ahí no, 89, 86, no tanto. El control y todo eso le va a quedar en valores de 90. Por lo tanto, creo que no le afecta tanto el potenciador. Y le hubieras puesto 80 de aceleración, le hubieras puesto, no sé, 80 de finalización y ya estamos hablando posiblemente de otro jugador diferente. Pero bueno, doble toque, interceptador, cañonero, tiro a larga distancia, tiene habilidades de pase, superioridad aérea, mide 1.89, o sea, habilidades estamos bien. Lo malo, su velocidad, nada más. Es una buena carta, sí. Para tu full PSG, por ejemplo. Marcano, 1.89, regularidad normal de creación. Pues lo veo normal, o sea, como muchos Player of the Week. No lo veo como lateral, lo veo solamente como central porque es muy lento. En habilidades tiene bien las necesarias, por ahí le faltan, pero no lo veo la gran cosa, chicos. Lo veo como muchos Player of the Week. Y ojo, este probablemente sea algo de lo mejorcito que hay en los Player of the Week. Regularidad firme, destructor, 1.83, pero tiene muy buen salto. 80 de velocidad, ponle Konami y ya está, se ve un poco más decente, pero bueno, creo que es lo mejor. Ahora, trae duelo como potenciador. Cuando no traiga el potenciador, pues sí le afecta en la velocidad, le afecta por supuesto en la actitud y todo, pero sigue teniendo buenos números. Creo que de momento no veo que le afecte demasiado. El portero, y ojo con el portero que tiene buenos números, hermano. Lo malo, que es regularidad normal y es muy bajito. Tal vez por ahí te llega a servir para tu selección o estás armando el Inter Miami, te puede servir, sí. Pero mide 1.84 y tiene muy poquito salto. Ahora, viene con potenciador. Cuando no venga en buena letra, pues mi hermano, estamos hablando de un portero ahí, ¿no? Mejor que los de GP, sí. Pero no es tan bueno. Ahora, esta semana que viene en buena letra, creo que es una buena opción. Así que vamos a hacer nuestra tier list. Donde WS es sobresaliente, B de bueno, N de normal y GP de elimina a ese mancazo. Primero vamos a comenzar.
Mi hermano, si no estás armándote una full liga brasileña o un Botafogo, elimínalo, hermano, no te sirve, ¿ok? Mayulu, lo veo como una carta normalita que se puede aprovechar como media punta sin llegar a ser tan buena. Si te estás armando tu full PSG, tal vez ahí te pueda rendir un poquito. Le falta finalización, así que lo vamos a dejar aquí. En el caso de también el Pericles, para tu full Uruguay te va a servir. Full liga, no sé, Palmeira, full brasileño, full liga brasileña te va a servir. Si no, también, a la calle, hermano. Marcano también lo veo como una carta normalita, incluso la puedes eliminar. No le veo nada sobresaliente, así que, bueno. El portero, lo vamos a criticar como está en el estado actual, con el potenciador y todo. Creo que es una buena carta, superior a las de GP. Sí, así que si te salió y no tienes buenos porteros, dale esta oportunidad esta semana que viene en buena letra. Boe, lo veo como una carta normal, incluso lo podría hasta vender, pero si te estás armando tu full buyer, que ya se perdió la licencia, pues bueno, ¿no? Merentiel. A ver, lo voy a poner como una carta. Es que no me atrevo a ponerla en una carta buena. Es buena para mí porque me sirve por ser de Boca Junior. Nada más. Pero si no, lo pondría en una carta normal. Tampoco estamos hablando de un delantero top, un as en la manga del mejor revulsivo, pues no. En el caso de Otamendi, creo que es una buena carta, sobresaliente, es de lo mejor que hay de momento. Fabiancito Ruiz, creo que es una buena carta. Lástima su velocidad, ahí es donde está su efecto. En el caso de Pedro Neto también, lo voy a poner como una buena carta para utilizarlo por la banda, no como delantero centro, no como segundo delantero. Y finalmente Musiala, que creo que es una de las mejores cartas. Por lo tanto, estas dos, Otamendi y Musiala, creo que es lo mejor. De ahí en fuera, si no necesitas algo para algún equipo de temática, mi hermano, solamente tira el gratis y ya está. Así que ya sabes, el tiro gratis y listo. Si tú quieres ir por alguien más, pues bueno, ya depende de ti, ¿ok? Voy a hacer el toqueteo, vamos a toquetear a los que vienen potenciados. Me interesa alguno del PSG, sobre todo si me sale Merentiel, perfecto, pero alguno del PSG para mi full PSG me sirve, ¿va? Déjame en los comentarios qué tal te fue. Vamos a ver si tenemos suerte, si nos toca el portero. Bueno, al menos tiene lucecitas. La animación troll, esta no me gusta cuando tiro en cajas de épico, Showtime. A ver. Nah, hermano, no. Marcano. No me sirve para nada, hermano. Para nada me sirve el manquito este. ¿Será portugués? Yo creo que sí, ¿no? Si quisiera jugar, por ejemplo... Ah, no, es español. Es español. Bueno, no me sirve, chicos. Así que nada, a la calle. GP, experiencia y potenciador. Ni modo, es lo que hay. Ahora vámonos en consola, aquí sin toqueteo, porque ya vimos que los toqueteos no funcionan. Lo mismo, ¿no? Para un full PSG o tal vez Merentiel. Musiala creo que ya tengo, así que nada, no espero mucho. Déjame en los comentarios, te repito, quién te salió, si gastaste o no. No puedes, no, chicos, no. ¿En serio, Konami? ¿En serio? No, hermano, no, pero qué basuriña, qué basuriña. ¿Cuánto me dan de GP por él? A ver. 100,000, excelente, 100,000, me sirven. Nada, chicos, ya, me voy. Déjame en los comentarios qué cojo te salió. Recuerda, el fin de semana se vienen los pods de la Liga Española, donde hay 5 o 6 jugadores interesantes. Después te subo otro videito, ¿ok? Nos vemos a la próxima. Te deseo mucho mejor suerte que a mi hermano, porque ya vimos que Konami se está burlando de mí en cada una de mis aperturas. Hasta luego. Bye.